Muy buenos días, hoy es lunes 16 de marzo del 2020 y otra vez con ustedes la hora de Abelardo Izaguirre. Estamos regresando de Washington, fuimos por motivos de la universidad y hacer algunos contactos, networking, llevar información, pero tuvimos que regresarnos el día viernes urgente. Ya sabíamos lo que iba a pasar con los aeropuertos, nos habían advertido, así que adelantamos nuestro viaje el mismo día en la mañana en que el presidente Trump decidió cerrar los vuelos internacionales ingresando a Estados Unidos. Esto causó, por supuesto, una serie de molestias ayer viernes, sábado y ayer domingo por los ciudadanos que tuvieron que ser sometidos a cuarentena en 13 aeropuertos que están permitidos para desviar los vuelos que vienen del exterior. Estamos ahorita bajo casi una parálisis global. Durante el mes de enero, diciembre, finales de diciembre y el mes de enero estuvimos advirtiendo por nuestras redes sociales lo que pensábamos que podría materializarse. Ya se materializó. El mundo vive una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. No voy a ser el ave de mal agüero. Primero, que va a decir que lo dije y no me hicieron caso, y segundo, que todo es una desgracia. Es cierto que el coronavirus dividirá al mundo, el COVID-19, porque todavía hay gente muy ignorante, no solo en enero y más con todas las redes a su disposición y en todos los canales como han advertido. El COVID-19 es una familia más de los 7 virus que se han manifestado como coronavirus. Al análisis posterior ya será cuando esta crisis pase, pero es uno más de esos virus que, en mi opinión, y por lo que se ha visto, son modificados genéticamente y lo que se usa es como un arma de guerra. Pero de eso hablaremos ahorita. Lo cierto del caso es que esto va a cambiar la humanidad en antes y después de este virus. Obviamente, popularmente conocido como el coronavirus, que ya vimos que es una familia de virus, este es el COVID-19, pero va a ser llamado coronavirus porque así es más fácil y ya se identificó. La buena noticia es que hoy, lunes 16, se está probando en Estados Unidos la primera vacuna o intento de vacuna. Se está probando hoy y bueno, se va a desarrollar unos trials, unos experimentos por alrededor de mes y medio. Ya en ciudades y países como Alemania e Israel están adelantando la vacuna. China habla y ya sabemos que China es la que generó este problema, generó el virus, lo esparció y contribuyó con la falta de información antes y después y ahora en la propagación de este terrible virus que hoy está azotando a la humanidad. Así que yo en los chinos ya yo no creo ni que me lo juren a pie juntilla. Incluso se ha determinado de que el virus ya no es ni siquiera de final de diciembre o, como los mismos chinos reconocieron, a principios de diciembre. No, ya tiene el paciente cero. Se estableció que está entre el 15 y el 17 de noviembre del 2019. Como verán, viene responsable de la situación China. Ya China incluso está hablando de que Estados Unidos, y ahora voy a tocar el punto de vista que había dicho antes, China está llevando una matriz de opinión no solo de que liberaron el virus, cosa que es totalmente mentira, sino que además lo generó Estados Unidos en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, llevando ese virus hasta allá e iniciándolo en China. Sabemos y se ha dicho, ya un senador fue callado por eso, un representante del gobierno de Estados Unidos en el Congreso, de que esta era un virus genético producido o que nació en el complejo de armas bioquímicas de China, que por cierto está a 20 kilómetros de Wuhan. Tiene 4 insertos, el código de ADN, entre ellos uno que tiene 4 cabezas del HIV. Este es un virus genético producido en laboratorio que mejora las 6 anteriores, que también para mí son genéticas. Por eso gente como Bill Gates lo dijo en el 99. Mucha gente que conoce la materia sabía que era inevitable que esta guerra, como una vez se habló de guerra de cuarta, quinta generación, esta es la guerra del futuro. Una guerra en la cual no hay armas convencionales, no hay armas de guerra, sino armas bioquímicas. Aprovechando la globalización, estas armas son esparcidas. Ya vieron los resultados de la Unión Europea, cada día peor, y ese es el objetivo que está buscando China.
demostrar su poderío en este sentido. Lo que pasa es que se les fue de las manos. Obviamente no descarto, y eso será para futuro y no en este programa, que haya sido incluso una intención de reducir su capacidad de seguir produciendo o reproduciendo su población. Ya eso lo dejaremos para futuras, ¿cómo se llama? Análisis. Por el momento, esta guerra ha abarcado ya muertes. El objetivo de toda guerra es crear terror en el enemigo y movilizarlo para el control psicológico. Como en una época las balas que se usaban eran 7.65 para destrozar, más no matar, sino inhabilitar a ejércitos completos con las minas. Las minas el objetivo era mutilar para que las fuerzas bajaran su velocidad en el ataque, cargando a sus heridos. Eso es lo que está pasando con este virus. Cada país tiene que ocuparse de sus habitantes mientras están siendo y cayendo por montones. Lo que pasa es que se desbordó. Más allá de la previsión que había, la situación es tan global que afecta al mismo ente que lo generó. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, China estaba, como se hablaba, y lo hablamos mucho en el año pasado, en ejercer una opción nuclear para atacar la guerra económica que tenía con Estados Unidos. Coincidencialmente, en la misma época en que Estados Unidos logra vencer a los chinos en su guerra comercial, es que este virus nace. De todas maneras, como le digo, estas son elucubraciones, pero esto es lo que se está viviendo. Esto es lo que está sucediendo, y por eso países que no estaban preparados, países bajo el socialismo, que la están sufriendo peor. El médico, volvamos ahora a las buenas noticias y dejemos de hablar de cosas que quizá la gente va a decir que, como siempre, yo estoy equivocado. Así que el doctor Fauci, en la máxima eminencia del CDC y de inmunología en Estados Unidos, está considerando que debe tomarse la medida del encierro, de la cuarentena total, como está haciendo Italia y España. Es la única manera de evitarlo. Si bien es cierto, en Estados Unidos solo hay 63 muertos, el ritmo y la responsabilidad de la gente y los fines políticos con los que se usa son de diversa índole, que hace que esto suceda así. Fíjense, Israel, que por cierto avala mi teoría, está tratando este caso como si fuera medida contra terrorismo. O sea, Israel está tratando este caso no como una pandemia, obviamente, bajo los parámetros de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero lo está haciendo bajo el rigor de un ataque terrorista, y se están aplicando medidas antiterroristas. Todo esto coincide, pues vamos no tenemos ese tipo de pruebas, pero todo esto coincide, todo esto es un análisis personal de Abelardo Izaguirre. Todo esto coincide con los fantoches de la OPEP. La semana pasada se reúne la OPEP, donde forma parte países quebrados, países mutilados, países que no son países, sino estados criminales, como Libia, Irán, Irak y por supuesto Venezuela. Ahí los países de la OPEP, que solo siguen a las monarquías del Golfo, se ven en la necesidad de adoptar una recorte de producción ante la amenaza saudí de no haberse cumplido la reducción de diciembre. Los sauditas presionan la OPEP, que no sirve para nada, y lo dije en este programa, que es un saludo a la bandera, y lo terminaron de probar. Para mí ya la OPEP está muerta después de esta situación. Como lo había dicho, mucha gente me cayó encima y me dijo que la OPEP era lo más grande que había creado Venezuela. Pues resulta y acontece de que en la OPEP los sauditas dijeron que estaban de acuerdo, que iban a respetar todo eso si Rusia y los países que estaban en la órbita fuera, porque el objetivo era doblarle las rodillas a Estados Unidos, que por primera vez en 3 años pasó a ser el primer productor. Esto es una guerra como no la conocíamos, no es convencional. Y todos estos países, Arabia Saudita, Rusia y estos paisitos como Venezuela, que están jugando a la merced de estos dos. Me parece que el petróleo venezolano es chino y ruso, propiedad de los chinos y rusos. El objetivo era destruir el fracking, y la única manera de destruir el fracking era bajar el petróleo a 40. Entonces, Arabia Saudita estaba muy disgustada con que Estados Unidos, por primera vez en la historia de la humanidad, pasó a ser el primer productor y exportador, y ya estaba en una posición en la cual doblaba la voluntad de la OPEP. Cuando trataron de que los rusos se pusieran de acuerdo, los rusos dijeron que no. Estaban discutiendo, pero Putin llama a su ministro, termina por cierto, Quevedo lo que hizo fue salir solo con prostitutas, como los diputados de la Asamblea Nacional Opositora, y no estuvo presente para nada, y simplemente Rusia se retiró, y los sauditas decidieron a la hora, sin contar con la OPEP, sí volverse a reunir con los títeres que tienen,
decidieron bombear hasta 12.500.000 barriles de petróleo para desplazar a Rusia, como en efecto sucedió la semana pasada, del primer lugar de producción. Ellos ya estaban preparados, los saudíes ya estaban preparados. De hecho, los saudíes dijeron que para abril van a estar en 13 millones de barriles diarios para desplazar a Estados Unidos, que va a estar en 12.800.000. ¿Qué es lo que buscan los sauditas ahora? Bajar el precio del petróleo a su manera y destruir economía, no solo la de Estados Unidos, que el fracking sobre 35 no puede funcionar, que es el patrón mínimo, lo ideal es 40, pero van a quebrar a Rusia, que no es como ellos, una familia que tiene dinero, monarquías que están bien fondeadas, y Rusia tiene su propia crisis. Van a terminar de hundir a Irán, a Irak, Irán enemigo natural de ellos, Irak, Libia y por supuesto Venezuela. La proyección hoy, estoy hablándoles lunes 16, el petróleo está, el West Texas Intermediate, el WTI, está en $28, son las 10:16, hace 16 minutos lo vi, está en ese precio. Y el Brent, el del mar de Brent, que también es marcador para muchos petróleos del mundo, está en $30. La predicción de muchos expertos que el petróleo, prepárense, va a llegar a $20 dentro de un mes. Esta guerra, en la cual están buscando doblegar a Estados Unidos, no hay otro objetivo, coincide con el coronavirus, que baja la velocidad de las economías, especialmente la de China, que era la que consumía y chupaba más petróleo. ¿Qué va a suceder? Si a esto le sumas esta guerra, va a terminar siendo la histórica baja de petróleo, quizás a niveles que no veíamos desde hace casi 26, 27 años. Un petróleo a 20 va a mantener a la familia saudita, quizás destruya hasta al fracking de Estados Unidos, pero ciertamente va a ser, por ejemplo, menos competitivo el petróleo de Venezuela, que es lo que mantiene que, por ejemplo, Rusia trasiegue petróleo, porque es más barato agarrar el petróleo venezolano, porque no les cuesta, y venderlo en el mercado. Si el costo de transporte, escúchenme bien, si el costo de transporte llega a ser igual o mayor a lo que van a vender, Venezuela pasa a ser cero mata cero para Rusia. No hablemos de China, que se cobra la deuda que tiene Venezuela y sus necesidades en petróleo, y va a aumentar el doble, porque ellos compraban a cierto precio, y si el precio cae tienen que darle más petróleo para cubrir sus necesidades. Un panorama nefasto, no solo para Venezuela por el coronavirus, sino por la situación económica que se avecina. Por eso Maduro la semana pasada retiró 9 toneladas de oro, creo que esa fue la cantidad, que quedaba remanente en el Banco Central. Estos malandros asesinos no les importa, como lo dije en mi corto video, y retuvieron hasta el final las noticias del coronavirus, del COVID-19, porque estaban tranquilos y querían manipularlo con la cuestión de los embargos, las medidas y tal, pero cuando la OMS lo declara pandemia, la única manera de tener los reales de la OMS es diciendo que en tu país hay el virus. Y estos tipos lo que hicieron fue eso. Lo hicieron no por los venezolanos y su angustia, sino porque tienen que justificar que le manden dinero para también robarse. Esta es nuestra realidad. Vamos hacia una recesión económica. El presidente Trump reaccionó inmediatamente. La Fed terminó de bajar las tasas a 0.25 y además dijo que la reserva estratégica se va a alimentar de esta baja de precios saudí para llenar la reserva de Estados Unidos. Esto es una contramedida entre esta guerra comercial, quizá biológica y quizá en algún momento a otro nivel, que hará que Estados Unidos trate de mantenerse con medidas que vayan a paliar la situación de lo que se está viviendo hoy a nivel mundial. Y aquí voy a pasar a hacer mi análisis. Estados Unidos tiene 61 muertos al día de hoy. Ya se conformó este equipo. Por cierto, hay una situación bien delicada. No tengo el nombre del laboratorio exactamente. Creo que se llama... No me acuerdo, no voy a inventar. Es un laboratorio germano-americano que estaba con un CEO de nombre latino, que se presume que era del pro gobierno de Estados Unidos, porque es una empresa de los dos lados, pero que nació en Alemania. Esa empresa se le entregó cierta cantidad muy considerable del dinero de Estados Unidos, por cuanto está muy cerca también de conseguir una vacuna. La condición fue puesta por el gobierno de Estados Unidos que la vacuna que no se produzca primero va a ser de exclusivo uso de los Estados Unidos. Esto molestó a la canciller Merkel, que trató de comunicarse con Trump. Trump, por supuesto, no le paró, ya está cansado de los socialistas, y simplemente siguió con su plan, y la Merkel hizo su movida y cambiaron al CEO de la empresa. Y ahorita hay una lucha interna con eso. Yo pienso que la vacuna va a salir de Israel. Israel tiene un premio Nobel 2, que incluso el premio Nobel dijo de que está en una curva descendente. Yo no me atrevo a decir nada. Sí tengo optimismo porque los virus previos
Como llegaron, se fueron. Tardaron quizá 1, 2, 3 meses. Quizá este va a durar más por la genética que le hizo China. Y China quería afectar más fuerte. Obviamente estoy seguro que dentro de 10 años el próximo virus, porque va a venir, el próximo virus, porque además muta, dentro de 10 años va a ser más mortal. Simplemente se le salió de las manos a toda esta gente por jugar a Dios y más porque son socialistas. Recuérdense, este virus nació en China, lo guardó China y lo expandió China. Y China sigue trabajando en eso y lo va a seguirse, pues es un régimen autoritario socialista. Pero volviendo al punto, Estados Unidos está generando una serie de medidas, obviamente en campaña electoral, ya los demócratas están haciendo su propio juego de intereses. Ya vimos que hubo hasta debate, va a haber elecciones, no les importa. Y voy a empezar a analizar país por país para que vean la gravedad de la situación. Voy a dejar a Venezuela de último porque para ustedes es lo más importante. En España, ya sabemos que hoy hay 1.400 casos más, 305 muertos. Ya vimos el desastre del gobierno socialista, que incluso el Pablo Iglesias, que está en cuarentena, sale y va a gabinete porque a él le da la gana. La Generalitat, que está el movimiento independentista, que Sánchez soba y acaricia, tomó decisiones sobre la norma constitucional y está haciendo lo que le da la gana en su territorio. El ritmo en España es más rápido que en Italia, por cuanto el socialismo es un desorden y allá hay videos que se han hecho virales sobre esta situación y ya se habla de que se van a aumentar los días de alarma. En Italia, 2.000 casos, 20.000 casos ya van, ayer hubo 2.000 casos nada más, 1.800 muertos, y para variar el Papa socialista también se burla. Y aunque hay un lockdown y está el ejército y la policía, el cura sale a caminar por Roma a 2 iglesias. Es una irresponsabilidad dar este ejemplo cuando todo el país está paralizado y no se puede salir de la casa. Pero son socialistas, ellos tienen que hacer show. Díganme qué tiene que hacer. Es que en esa iglesia a las que fue el Papa, Dios está más presente que en otra. O el Papa, en vez de rezar solo en su habitación, estar 24 horas rezando, tiene más show y más beneficios si sale a caminar. Eso es el socialismo, y acuérdense, porque vamos a saltar a México. México, incluso cuando dijo de que iba a recibir a todos los que fueran rechazados por Estados Unidos, generó una gran molestia en su población, pero AMLO lo que le salió fue besando, bailando, y ayer estuvo en el Zócalo, no sé dónde, abrazando y besando niños, porque dice que el amor a los Chávez es el que va a evitar el coronavirus. Eso es el socialismo. Ya hablamos del caso de Venezuela y ahora nos vamos directamente a saltar y vamos a pasarnos a Europa para que vean cómo funciona esto. Vamos a hablar del caso de Irán, un país teócrata, un país de salvajes que está pagando las consecuencias. Satélites tomaron fotos la semana pasada de las tumbas masivas, de mass graves, que están cavando los iraníes para enterrar a su gente. 893 muertos, 137 en las últimas 24 horas. El número ya está como China, indeterminado, pero están muriendo mucho. Tan es así que se han visto golpeados hasta en la estructura de los asesinos del régimen. Ayer murió el ayatollah Batey Golpaygani. Murió de coronavirus. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Nasser Chavani, uno de los más seguidos líderes después del muerto, también murió de Soleimani. Y es un señor comandante del Al-Quds y de la Guardia Republicana. Entonces, están cayendo en el Parlamento los ministros, los ayatolás, van 2 clérigos muertos, aparte de este ayatolá que murió ayer, y los comandantes de la Guardia Revolucionaria están siendo diezmados. Tan es así que el IDF, la Fuerza de Defensa israelí, dicen que el enemigo está en su momento más debilitado. Los tentáculos socialistas no paran, pues en Israel el presidente Rivlin le dio mandato a Benny Gantz para que forme gobierno por segunda vez. Lo intentó hacer en septiembre y no pudo, fue que con las consecuencias de estas elecciones, y quizá vamos al mismo sitio. Él tiene una fragilidad porque no es que tenga una coalición, sino que Bibi Netanyahu llegó a 59 asientos y el resto, 61, le quedan una oposición en la cual Rivlin trata de que Gantz sea líder y forme gobierno. Pero ya el señor Bennett, ministro de la Defensa, uno de los hombres más inteligentes, más duro y más proclive a actuar en Israel, que es el ministro de la Defensa, el que tiene el mando del IDF, dijo que no se iba a reunir con Gantz. Esto vaticina de que dentro de esas 4 semanas que le dio Rivlin para que forme gobierno no lo logrará como la anterior vez y vamos a tener que llamar a elecciones nuevamente. Los comunistas no descansan, los socialistas no descansan, ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en Venezuela, ni en México. Y dígame en Bolivia, nota al margen,
Nota al margen porque me tienen bastante consternado. Estuvimos en el curso de la Universidad de George Washington y coincidieron muchos bolivianos. Me dijeron que es un hecho que el 3 de mayo, si hay elecciones por esto del coronavirus, el señor Evo Morales con su representante del MAS va a ganar en primera vuelta porque estaba a un punto la semana pasada y la oposición no se pone de acuerdo. Es lamentable. Es lamentable como, por ejemplo, como el caso de Argentina, va a volver Evo Morales como volvió Cristina Kirchner. Pero es lo que nos merecemos en América Latina. Es lo que nos merecemos en nuestros países por esa conducta socialista de querer ser mejor no digo la palabra, momentos críticos. Lástima que no podemos hacer como, por ejemplo, en Dinamarca, donde el 75% del salario básico de los trabajadores daneses va a ser asumido por el gobierno, los trabajadores que estén en riesgo, con el compromiso que el 25% restante va a ser pagado por los empresarios. ¿Qué aportan los trabajadores? 5 días de sus vacaciones. ¿Para qué? Para que estos días no deje de existir apoyo económico para quienes se quedan en la casa y tienen que pagar renta, hipoteca. Así es que debería funcionar un país. Así. Por cierto, me acaban de decir que en México murió el primo de Carlos Slim. El dinero no perdona. Si eres socio de los socialistas, el tener billete no perdona. Carlos Slim, el hombre más rico, uno de los más ricos del mundo y de Latinoamérica, pues el primo murió por coronavirus. Lo que hace la indolencia y la payasada de AMLO más grave aún y nos denota lo que es el socialismo. Ahora voy a tocar el tema de Venezuela. Ya no hay mucho de qué hablar, me quedan solo 3 minutos. Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, después que se vio descubierto, nosotros dijimos el martes lo de la cantidad de enfermos, dijimos incluso de manera con conocimiento sobre los 22 que ya se tienen hasta el domingo, ya quizás son muchos más, ha tomado una serie de medidas donde la más lamentable es la suspensión de las garantías. Este es un gobierno asesino en el cual deberían repasarse los 10 artículos que suspenden, hasta el derecho a la vida, aunque es sagrado y todo lo que hablen, pero el gobierno de Venezuela ya los viola. Ahora va a tener el marco legal para hacerlo porque va a decir que era gente protestando, o como hicieron con los Médicos Sin Fronteras, que llegaron de otros países a contrabandear gasolina, o van a hacer como la Clínica Ávila que compró test para hacerlos a la gente y se los quitó, se los incautó. Y así va a ser como, por ejemplo, Padrino ya dijo que las policías están bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Lo que viene y lo que vendrá después, porque este es un estado de conmoción nacional que va a permanecer quizás 4 o 5 meses y en el cual va a servir para aplastar a la disidencia, ya incluso la disidencia en materia de salud, falta de agua y muertos que van lamentablemente a contarse en Venezuela. Ante esta situación el panorama venezolano es desolador. Ahora cobra más fuerza la ineptitud del señor Juan Guaidó, que no solo se robó el dinero, sino que además nunca hizo nada. Esperó incluso a que Maduro hablara sobre el coronavirus para hablar sobre él y denota una falta de liderazgo total. El drama que viene para Venezuela es de una magnitud que no me quiero ni imaginar porque tengo familia allá. Ahora ustedes dirán, ¿qué es lo positivo de todo esto? ¿A dónde vamos? Como les dije, el mundo va a ser un antes y un después de lo que está sucediendo. Vamos a tener no solo que en Venezuela, sino Estados Unidos, Alemania, reconsiderar el papel que nos tomamos los hombres de creernos dioses, de creer que podemos robar y hacer y burlarnos de las leyes, ya no solo establecidas por el hombre como leyes en sus países, sino la ética y la moral. A lo largo de estos últimos 6 meses he visto de que la moral cada día está más ausente y eso causa la ira de Dios. No tengo la menor duda de que esto es no un castigo, sino que Dios nos está pidiendo con estas cuarentenas que vamos a tener, dedicarnos, ya que no lo hacemos porque vivimos pendientes, más allá de todo, del celular y de otras actitudes banales, a quedarnos en casa, a meditar en qué nos equivocamos, a meditar en el prójimo, ya no solo en la familia, sino en el vecino, en la gente que muere, que no tiene agua, que no tiene medicina. Lamentablemente, mientras no asumamos esa actitud ética de que somos humanos, que somos seres vivos y eso nos diferencia a los animales,
hasta que no asumamos, y los animales se cuidan entre ellos, pero nosotros no, hasta que no asumamos ese papel de que tenemos que ser más humildes, creer en Dios, orar, respetar a la naturaleza. Vean el lado positivo, solamente nadie lo ha dicho, pero este slow down que tiene el mundo, esta baja de velocidad, ¿cómo va a beneficiar a la naturaleza? Las emisiones de carbono, la tala de los árboles, el uso indiscriminado del agua, el botar basura. Vean el lado positivo. La tierra va a reverdecer. La misma tierra, como las películas de Shalman, les van a enseñar que la tierra va a agradecer lo que viene. Porque esto es un periodo de 4 o 5 meses, porque les advierto, estos ciclos de prueba de la vacuna se van a extender y quizás esté la vacuna dentro de 8 a 12 meses. Así que si la vacuna sale y se aprueba a junio, hay que contar un año más. Y eso va a enseñarnos a ser responsables y a acatar las leyes. No es que nos dicen que nos quedemos en casa y hacemos una fiesta de 10 personas. Lamentablemente el egoísmo humano, y en estos días lo probé en un chat de unos amigos, cuando empezó la semana pasada, hace un mes, todo el mundo se burlaba y me decía cosas, sacaban videos de John Travolta, de todas estas cosas, y yo puse un chiste de un señor que estaba vendiendo papel toalé y me dijeron hasta lo que me iba a morir. La misma gente que hace 2 meses se burlaba y sacaba chistes como todavía los están sacando. Y solo lo hice como prueba porque hasta me dijeron payaso. Pero hace 2 meses no faltaba un chiste por el coronavirus. No hablemos de la ignorancia de decir que el coronavirus es un invento de Trump, de las grandes empresas para vender jabón. Lamentablemente el ser humano está condenado a su propia ignorancia. Está condenado a no ver más allá. Como por ejemplo cuando la gente me dice, pero qué fácil, yo no sé hablar inglés, ¿por qué no me lo pone en inglés? Tienen Google Translator y abajo a veces hay el link que dice traducir este artículo. Pero la gente se volvió solamente lo que dice el celular. Quizás al final de todo esto, quizás hasta falle la electricidad, falle la internet y vivamos más aislados de lo que nos toca para podernos buscar dentro de nosotros mismos, para podernos buscar y saber que tenemos valores ciudadanos. No es que nos lo impongan, sino que nace de nosotros. Ese es el punto de vista positivo. Sufrirán, morirán, la enfermedad quedará latente, pero es una lección que detuvo al mundo, y véanlo ahora, porque quizás están viendo a las redes, viendo videos, pero va a llegar un momento que van a tener que compartir, como lo dije con la familia, lo dije en enero, apartarse y estar con la familia, orar y pedirle a Dios, ver y cortar la grama, hacer otra cosa que no sea hablar por teléfono, porque al final va a repugnar el teléfono de tanta pistolada que habla la gente. Porque sacan un video, incluyéndome a mí, en algún momento yo hasta dejaré de grabar, porque yo grabo un video hablando de cómo tomar agua y salen 20,000 carajos vestidos con una bata blanca, diciendo que el agua hay que hacer o echar un buche a la izquierda y a la derecha, porque todo el mundo quiere figurar. El egoísmo del ser humano es lo que está a prueba ahorita. Y ese egoísmo que tenemos en Venezuela, de que queremos enchufarnos para tener dólares y hacer la cosa, es el mismo egoísmo del que vende la mascarilla a 2 millones de bolívares o que agarra el agua y la ve. Aquí ha pasado. Eso no es solo de Venezuela. En Amazon cerraron como 20,000 cuentas en la primera semana porque la gente compraba el arroz a $1 y lo revendía a 3. Esa naturaleza humana es la que hay que erradicar, que es la que sale visible con este tipo de enfermedades, con este tipo de pandemias que no habíamos visto antes. Entonces, el peor lado del ser humano lo estamos viendo ahorita para empezar a ver el mejor lado del ser humano cuando esto pase, porque nos va a costar, va a ser duro, no porque el vecino se murió o un familiar se murió, sino porque el mundo cambió, la velocidad del mundo va a cambiar. Apenas tenemos 2 semanas con un cierre mundial, no hay ni deportes. Imagínense dentro de 3 meses donde vamos a estar, porque esto va para largo y tenemos que prepararnos para eso, pero que esto sirva para prepararnos como individuo, ver, analizar, no lean, no vean video, siéntense y digan en qué me equivoqué, piensen y digan qué es lo que tengo, piensen y digan mi inacción causó esto. Yo soy cómplice por no haber hablado o no haber ejercido mis derechos. ¿Esto es culpa solo de los gobiernos? ¿O estos son 3 tipos a nivel internacional que deciden cómo destruir a la humanidad? No. Estos somos cada uno de nosotros. Y hoy cobra más valor el ejercer el valor ciudadano de ser ciudadano del mundo.
Me despido por hoy con este mensaje, optimismo, porque esto va a pasar, lógicamente va a pasar, pero hay que aprender. Si no aprendemos se va a repetir y va a ser mucho peor.